Prima, entonces vamos a comenzar. Bueno, lo que vamos a hablar, el tema de hoy va a ser la iglesia, el porqué de las iglesias, en cuanto tal vez estructuralmente, una iglesia física, 4 paredes. Ya. Sí es, digamos, o sea, necesaria porque la gente debería seguir yendo allá, Sí. ¿no? No solo hablando tal vez a nivel cristiano, o sea, sino tal vez en general también, ¿no? ¿Por qué, digamos? Porque se me vienen muchas cosas, preguntas, ¿no? O sea, ya a nivel de Biblia. Claro. Yo sé que las personas buscan un ser o alguna fe, algo en que creer, ¿no? Pero digamos, cuánto tal vez los líderes también tal vez usan eso, no solo líderes, pastores o los curas, o sea, usan para tal vez lograr un tipo de beneficio, no todos, pero sí bastantes. Sí. Entonces, yendo por ese tema, por esa rama, ¿qué crees tú, digamos, en esta pregunta? O sea, Claro, ¿es ¿no? necesario? Pues, es como... Es una pregunta que te abre, ¿no? Mucho para discutir, ¿no? Pero Sí. primero la estructura, ¿no? Primero para los creyentes, ¿no? Para un creyente cristiano. Un creyente cristiano, que el cristianismo viene prácticamente desde Israel, ¿no? Como una base, el pueblo que Dios escogió, llamamiento de Abraham. Luego del llamamiento de Abraham, hay todo un suceso que tenemos en el Antiguo Testamento hasta llegar al Nuevo Testamento, donde cambia la forma en la que se percibe, ¿no? La iglesia o la comunidad, porque prácticamente cuando hablamos de iglesia hablamos de comunidad. Y cuando hablamos de comunidad estamos hablando también de qué tipo de comunidad. En este caso nos estamos planteando una comunidad cristiana, pero tú también estás planteando otro tipo de comunidades, ¿no? Hay gente que de repente tiene otro tipo de creencias y se apoya, qué sé yo, en la meditación trascendental y solamente ver en el interior, no necesito estar con nadie, ¿no? O me puedo ir a una montaña como un monje maometano y quedarme ahí, ¿no? Y encontrar paz interior, ¿no? Como estaba viendo Kung Fu Panda y me acordé de Ender Peace, ¿no? Entonces, de repente, yo creo que Dios nos hizo comunitarios, ¿no? Yo creo que Dios nos hizo para interrelacionarnos y no solamente el tema afectivo, ¿no? Como una pareja o la familia, los padres, ¿no? Sino también la fe, ¿no? Que esta fe pueda ser compartida. Bueno, lo que cambia en el Nuevo Testamento es que antes, en el Antiguo, se reunían en grupos, en pueblos, por tribus y todo eso, ¿no? Luego inicia el templo, el famoso templo, ¿no? De donde viene todo el problema. De Medio Oriente, que es otra charla muy interesante, pero ya a Dios no se lo necesita buscar en un templo, ¿no? Incluso en el Antiguo Testamento se escribe, Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y esa primicia desde el Antiguo Testamento es muy importante, ¿no? Es como, o sea, necesitamos una estructura. En otras palabras, podemos encasillar a Dios en un cuartito, Correcto. o en nuestro propio, o un cuartote, o un megatemplo, una mega construcción, una mega edificación. Hay manera en que pongamos a Dios en una cajita, ¿no? Y la verdad es que Dios mismo dice, no, o sea, no es posible que tú me encasilles y me pongas en un lugar porque soy Dios. Si me pusieras en la cajita, yo hice la cajita, digamos. O sea, yo soy el diseñador de todo, ¿no? Y pues en el Nuevo Testamento sí hay términos interesantes, ¿no? Como en el libro de Hebreos que dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre y todo eso, ¿no? Otra vez habla de congregarse, o sea, porque ya en el Nuevo Testamento dice que el templo es el cuerpo del creyente. Correcto. Entonces, ese es un principio en los cristianos muy básico y muy importante, ¿no? Sí. Poniéndote un paréntesis ahí, digamos, dices dentro del creyente está Dios y todo eso. Y hay como, tal vez como hablaste anterior, un cachín antes, donde hay muchas culturas donde buscan el inner peace y todo Exacto. eso. Tal vez ese concepto o tal vez lo que han escuchado mediante cuando Jesús vino, antes de que Jesús estuviera en la tierra, por generaciones ha escuchado, digamos, ok, de esa manera se conectaba con Dios, o sea, a la manera de cómo les ha llegado, digamos, ¿no? Claro. Porque diferentes lugares ha debido ser distinto, digamos, ¿no? Entonces, Sí. tomando esa referencia a ellos que no son, ya sé, cristianos, que piensan, qué sé yo, en la reencarnación o en diferentes métodos de inner peace, trascendencia, o encontrarse, qué sé yo, la energía, de cómo lo han, digamos, llegado a conocer.
les ha debido llegar parte también de la información. Perdón, estoy tratando de estructurar ahorita, digamos, hasta la pregunta. Yo te entiendo. Y parte de lo que tú dices, por ejemplo, porque uno se pregunta, o sea, y la gente que no ha escuchado de Dios, de Jesús y de esas cosas, ¿no? O sea, bajo qué criterios, digamos, ve el mundo y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y según la escritura, voy a usarlo siempre de base, ¿no? Para poder un poco dialogar en el tema. También dicen, o sea, Dios se ha dado a conocer, dicen, ¿no? Por medio de las cosas creadas, ¿no? Lo que está en el cielo. Correcto. Y todo, ¿no? Correcto. Entonces, y es interesante porque dice, eso te hace inexcusable, dice, ¿no? De saber, de tener la conciencia de que hay ciertas cosas que no están bien, ¿no? Como matar, robar y cosas, ¿no? Correcto. Y uno puede decir, es que eso nace de mí mismo, porque yo no quiero robar o matar, ¿no? O sea, es algo intrínseco en el ser humano, que se da cuenta de la maldad en ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Bueno, la Escritura dice, incluso Dios puso eso, ¿no? Uh-huh. Incluso Okay. el anhelo de la eternidad. Yeah. Por eso también los filósofos, ¿no? En la filosofía constantemente se está pensando en la eternidad, en qué viene, o de dónde somos, de dónde fuimos creados. Y no llega a una conclusión bajo la filosofía, no se puede, ¿no? A eso la teología, en cierta manera, responde, bueno, para quienes te escuchen, ¿no? El teos logos, ¿no? El estudio y tratado, el tratado de teos, de Dios, ¿no? Uh-huh. Como si pudiéramos estudiarlo también, claro. O sea, es pretencioso al mismo tiempo. Va por ese lado, porque no hay una manera, por ejemplo, en la que nosotros podamos discernir completamente lo que hay dentro del corazón. Uh-huh. Que dice también en la Escritura, es engañoso el corazón más que todas las cosas. Totalmente. ¿Y qué sucede cuando uno se queda pensando y meditando y no tiene como una línea en la meditación? O sea, hay gente que encuentra tranquilidad, ¿no? Hace poquito escuché a una persona decir, ¿no? Una persona que tiene ira, enojo y todo eso, ¿no? Y de repente lo llevas a un monte maometano y se queda ahí todavía y tiene paz interior. Uh-huh. Pero ponlo con la gente otra vez que le molestaba, digamos, ¿no? Otra vez va a volver eso. Entonces, es como la respuesta no está en sentirnos mejor solamente cuando no estamos con alguien, ¿no? Sino uh-huh. Somos seres relacionales, ¿no? Volviendo al principio de lo que hablábamos. Uh-huh. Somos una comunidad. Entonces, debemos aprender a vivir en comunidad, ¿no? Correcto. Entonces, y ese principio también que va, por ejemplo, con esta teoría, ¿no? De que la religión es el opio de los pueblos, ¿no? O sea, es fuerte. como... Es un pensamiento que dice que prácticamente la religión es la que destruye la comunidad y todo eso, ¿no? Uh-huh. Es como fuerte, pero al mismo tiempo no es tan descabellada la idea porque... Uh-huh. Yo diría, no la religión, el religioso, el que es en sí misma, el que piensa que su criterio es el único y que nadie más puede debatirlo, el que cree que lo sabe todo, ¿no? Yo creo que ese es el que nos causa conflicto, ¿no? Y mucha gente que a veces se apega a la religión no entiende que, bueno, cuando digo religión estoy hablando, por ejemplo, de una fe, ¿no? Uh-huh. Cuando uno se apega a una fe, y se apega bajo sus propios entendimientos, su propia sabiduría, cae en un error uh-huh. y no entiende que su vida es comunitaria, aún con la gente que no cree lo que tú crees. Y es por eso lo que tú dices, ¿no? O sea, hay mega iglesias y mega estructuras y a veces esas mega estructuras son tan aisladas, tan cerradas, que si tú no piensas lo mismo no puedes participar ni ser parte de ninguna instancia. O si no aportas, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, pero es interesante. O sea, la pregunta nos abre un abanico de problemas y de cosas que sí vale la pena discutir y debatir y decir realmente, a mí me gustaría, por ejemplo, entender un poco más, de repente algún oyente tuyo, digamos, ¿no? Entender un poco más cómo puedo conectar con Dios. Uno está buscando yo internamente. Puede ser, pero también la Escritura dice cómo te conectas con Dios. O sea, la Biblia habla al respecto. Ahora, bajo eso también hay otro abanico de preguntas, ¿no? Pero la Biblia es verdad. ¿Y por qué? Porque la Escritura, quien la escribió, cómo salió todo, ¿no? Y nosotros solemos como generar todo un mundo de especulaciones alrededor que son válidas. Y la verdad, si es que tienes tantas preguntas, digamos, al respecto, y uno es sincero intelectualmente sobre su fe, dice... Intentaré responderlas, ¿no? Uh-huh. Intentaré preguntar e intentaré conocer más y a ver, ¿no? O sea, como te decía, en una mente comunitaria en donde decimos, a ver, conversemos sobre lo que pensamos y lo que creemos, ¿no? Claro. En esa parte, es que si es alguien nuevo en la fe o alguien que escucha de que, ok, vengan a mi iglesia, digamos, ¿no? O conozcan a Dios. A veces, claro, él va y dice, puede ser por su necesidad, puede ser de que se sienta, no sé,
necesidad de, ya sea de dinero o algo que le pasó a su familia, etcétera, va y depende dónde va o qué iglesia o quién está, digamos, ahí. ¿Qué tendemos nosotros como personas? Es como si no estás maduro tanto, digamos, en tu criterio y todo eso, a veces escuchas y llega a ser como la total, digamos, verdad. Es como, no, él sí sabe lo que habla y lo que dice es verdad. Claro, por la necesidad. Totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Ya sea líder o pastor, le dice, tal vez Dios le interpretó de una manera, digamos, la escritura y puede decir, digamos, ok, esto no es así, 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 de esta manera, no pueden tomar, no pueden hacer esto. Entonces el otro dice, ok, no es de esa manera, no puedo hacer esto, digamos. Y si hago esto, me voy al infierno, ¿no? Porque muchos van por esa parte y les hacen dar temor, ¿no? Entonces creo que también se va desviando. Totalmente. ¿No? En cuál debería ser la forma correcta, digamos, o uno que ya está conectado con Dios, ¿no? Porque en la palabra dice, claro, haz discípulos, ¿no? Pero a veces es como, ok, muchos lo toman de que ya yo llego a ser el pastor, son mis hijos, yo soy su padre, digamos, espiritual, pero en realidad en la Biblia tampoco dice que tiene que ser padre espiritual, ¿no? O sea, Dios es nuestro padre, digamos. O sea, y entonces la gente se apoya en el líder, se apoya en el pastor, pero ya no está conectado, digamos, ya directamente con Dios, porque espera, digamos... Porque tiene su intermediario. Exactamente, totalmente. ¿No? No, y ese no es un problema actual, ¿no? Es un problema de, por ejemplo, a los evangélicos, algunos todavía los reconocen como protestantes, ¿no? Porque en la época del protestantismo y todo eso, ¿no? Pero ese protestantismo llegó a un punto clímax cuando había las indulgencias. Yeah. Y las indulgencias era prácticamente el cobro porque tu pariente salga del purgatorio, ¿no? Que tampoco está en la escritura, ¿no? Pero aparte que cerraron la escritura para que la gente no la lea, pero no estaba en el idioma de otras personas y no era pública. Y eso, por ejemplo, hace no muchos años en Bolivia, o sea, la gente puede revisar algo de la historia de Bolivia y el tema de la iglesia y demás. O sea, las lecturas eran en latín. Entonces, wow. Tú dices y te das cuenta, el problema está en cerrar la mente, que es lo opuesto de lo que muchos creen de la fe, ¿no? La fe no tiene nada que ver con el intelecto, pueden decirte, ¿no? Y yo creo que es todo lo opuesto. La fe tiene que ver mucho con el intelecto. Al punto que Dios dice, amarás al Señor tu Dios, ese es un mandamiento, ¿no? Prácticamente los 10 mandamientos que estaban escritos y los otros mandamientos, la ley y todos los profetas, dice Jesús, los resumen 2. Ama al Señor sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso. Y cuando te habla de qué tienes que amar al Señor, ama al Señor ¿cómo? Con tu corazón, con tu alma, con tu mente, dice, ¿no? Con la capacidad de no ser manipulado también, porque es triste lo que tú dices y es verdad. En diferentes, no solamente iglesias evangélicas, católicas, pasa en todo lugar donde hay una persona perversa con la intención de quizás de manipular a alguien, ¿no? O de sacar algún beneficio de alguna persona. Y eso es horrible. Eso es horrible. Es llevar al otro, salió de una esclavitud, qué sé yo, de su depresión, de su lo que sea, a entrar a otra, ¿me entiendes? Donde es manipulado, es manejado, ¿no? Y esto es bonito porque cuando hablamos del templo, había que ir al templo. Correcto. A recibir. ¿Y qué pasa cuando el templo eres tú? Ahí está, dice, ¿no? Y la Biblia habla de eso. Por eso es como, y justo tocando un poquito atrás, entre paréntesis, inner peace. Inner peace. O sea, es como ir dentro, ¿no? Pero exacto. tal vez ellos lo entendieron, digamos, de esa manera, les agarró, digamos. Pero es como tú dices, o sea, las leyes de Dios están, o sea, afuera, están ahí, y es como, ok, quiero conectarme contigo. O sea, y Dios, ¡pum! Claro, y esa profecía está escrita en el Antiguo Testamento, ¿no? Pondré mi ley en sus corazones, dice. O sea, ya no en tablas de piedra, ¿no? Correcto. En sus corazones. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir. Y también dice en el Nuevo Testamento, perdón, no les voy a usar tantas referencias bíblicas, ¿no? Pero tal vez tú la pones. pero en el Corán. En el Corán, por ejemplo. Entonces, que ya no habrá necesidad de quien les enseñe. Pero al mismo tiempo, cuando tú lees el Nuevo Testamento, sí habla de que obedezcan a sus pastores, obedezcan a sus padres. Eso en el Nuevo has dicho. En el Nuevo Testamento, sí. O sea, hay un cambio de otra vez a la comunidad, ¿no? Okay, pero tengo al Espíritu. Pero si te das cuenta, los discípulos de Jesús nunca dejaron de separar la comunidad. Seguían hablando de comunidad. Andaban en comunidad.
y compartían, ¿no? Y eso también un poco paréntesis. ¿Por qué? Porque eso también, o sea, lo hacían con Jesús. Exacto. O sea, compartían. Es lo que aprendieron, porque vayan y hagan lo que han aprendido, ¿no? Llevar ese rol de lo que... Eso es ser un discípulo, o sea, aplicar las cosas que han aprendido, aún siendo humanos, aún siendo imperfectos, ¿no? Y eso abre debate, otras cosas que no voy a tocar ahorita. Pero... Digamos, yendo a eso, en cuanto a discipular y todo eso, y en cuanto a comunidad, o sea, porque ese tipo de comunidad en ese entonces, digamos, que hacía Jesús, se reunía en casas, ¿no? Muy rara vez estaba en un templo. En la sinagoga, sí. Pero era para sacarles, digamos, a los fariseos o saduceos, digamos. Sí, ¿no? O sea, sí. era para volcarme a eso, así de, ¿qué están haciendo ya? Un mercado de mi... Eso es lo curioso, ¿no? Porque el Nuevo Testamento, bueno, lo tenemos como Nuevo Testamento desde Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Pero si te das cuenta, Jesús seguía viviendo en el viejo pacto. Es hasta que Él muere que se inicia el nuevo pacto. Entonces, ya desde los apóstoles y los escritos, ¿no? En Hechos y demás, es como que te das cuenta de un poquito hacia dónde va el Nuevo Testamento también. Pero no quiere decir que Jesús no estaba revelando las verdades de un nuevo pacto. Él sí estaba hablando, pero Él estaba viviendo todavía bajo un viejo pacto. Que esa es un debate más teológico, ¿no? Pero es bonito, es muy interesante. Ok, ahora, yendo para la iglesia y sabiendo, o sea, lo que hemos hablado de que los pastores pueden hacer, o líderes, o etcétera, digamos, o sea la religión que sea. Uno como persona, o sea, ¿qué consejos les puedes dar, digamos, a esas personas que van a estos lugares, ya sean iglesias cristianas, católicas, budistas? ¿Por qué? Porque en realidad están yendo a recibir algo de una persona que puede dar su versión, su verdad, pero tal vez realmente deberían interiorizar, digamos, conocer. O sea, que porque Dios, o sea, si es nuestro maestro, nos va a revelar. Sí. Y para cada uno es muy distinto, digamos. O sea, lo que tú has vivido no es lo mismo que yo he vivido, qué sé yo, digamos. O sea, si yo he estado en alcohol, droga, sexo, y una persona que no ha estado en eso, obviamente no va a entender, digamos. Pero Dios le ha revelado a esta persona de una manera diferente. Por la situación que ha vivido, ¿no? O sea, porque cada cultura o situación de vida donde estás es muy distinto. Sí, bueno, y como mencionas, o sea, bueno, van a los maestros y cómo pueden, creo que le preguntaba también eso, ¿no? ¿Cómo pueden ellos discernir, tal vez, ¿no? O darse cuenta si está bien, no está bien, etcétera, ¿no? Algunos parámetros, dicen, ¿no? Por sus frutos los conocen, ¿no? Los frutos hablan mucho, ¿no? De las personas. Al punto que Jesús muchas veces, cuando lo que te decías de los fariseos y demás, les señalaba, ¿no? Sus frutos. Y les decía a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, porque la enseñanza está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Tú crees que deberían cuestionarles? No solamente a ellos. Yo creo que una persona, todos nosotros debemos cuestionar todo. O sea, porque Dios nos ha dado esa posibilidad, ¿no? Hasta nuestros padres, hasta nuestra fe, porque es que yo hago esto porque mi mamá siempre ha dicho, ¿no? Y cuando descubren, no, mira, he descubierto algo nuevo, ¿no? Y cuando les decían a los famosos científicos, investigadores, ¿no? Nunca vas a poder volar, ¿no? Y de repente, nunca va a haber esa luz, ¿no? Y creen la luz, etcétera, ¿no? La curiosidad de la búsqueda de la verdad es buena. ¿Sabes? Yo he escuchado a muchos filósofos, por ejemplo, que critican mucho la fe, pero es interesante que no conocen la escritura, no conocen la Biblia. Y hay otros que sí conocen, pero no están dispuestos tampoco a aplicarla. Es como los fariseos, ¿me entiendes? ¿No? Porque es el mismo problema. Sucede que dice, creo que está en Romanos, dice Romanos 12, 1 y 2, ¿no? Dice que nuestra mente tiene que ser renovada, ¿no? Para que podamos comprender, dice, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, cambia algo en la mente, es decir, tu mente se renueva con cosas nuevas. Por ejemplo, has escuchado mucho tu abuelita, y notas que no hay resultado, por ejemplo, o cambios en tu vida, o no estás entrando en paz, ¿no? Entonces, es interesante porque el desafío es comprobar. O sea, probar seguir los principios, probar ponerlos en práctica, pero practicarlos, ¿no? Ves si encuentras la voluntad de Dios en eso mismo, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, vale la pena preguntarse, vale la pena cuestionar, vale la pena indagar si tienes dudas, ¿no? Y hay gente que dice, no, es que la fe, no, por eso critican la fe, ¿no? Es que la fe es ciega, ¿no? Y ya, ¿no? Es verdad, creemos en cosas que no vemos. Pero, por ejemplo, yo me senté hoy día en esta silla
Y no hice esto, ¿no? No es como que me paré, toqué, está firme, ¿no? O sea, simplemente agarré y me senté. Porque creo que es una silla que me va a aguantar, ¿no? Y no la estoy pensando. Entonces, así como vivimos todo el día, toda la vida por fe, todo lo que hacemos prácticamente. O sea, tú estás manejando, bueno, hay gente, sabemos que hay miles de personas imprudentes en la calle. Pero eso no es por fe, porque no nos va a pasar nada, yo manejo bien, digo, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, el mundo, el universo, por ejemplo, sigue en movimiento. Nos han dicho, de los oyentes que tienes, ¿cuántos habrán ido al espacio? ¿Me entiendes? yo ni soñar, pero yo veo, sí, el hombre iba a la luna, ¿no? Y creo que, bueno, ahí tengo una información, un video viejo, antiguo, digo, sí, Estados Unidos llegó y puso la bandera, ¿no? Y, ¿me entiendes? Todo lo que hacemos es por fe. Vale la pena ponerse la pregunta, ¿y dónde deposito esa fe? ¿Para qué? ¿Y cómo voy comprobando, no? Entonces, aunque las leyes de la termodinámica y demás, o sea, funcionan, se aplican por fe. Muy interesante. Yeah. ¿No? Sí, pero yendo a ese tema, ¿no? Entonces, no es que estamos... Yo sé que mucha gente cuestiona, ¿no? Y cuestiona la fe, pero lo que realmente están cuestionando es a personas que proceden mal, aprovechándose de la fe, que pasa lo mismo en todo lado. Pasa lo mismo con los políticos, pasa lo mismo con qué sé yo, hombres abusivos que se aprovechan de la fe de alguna persona, etcétera, ¿no? Medimos las cosas más por los frutos. El Señor mismo nos enseñó eso, ¿no? No nos enseñó a ir detrás de, como caballo cochero, ¿no? Detrás de alguien y ya, ¿no? Y comprobar las cosas, ¿sí? ¿Tú crees que en cuanto, como hemos dicho, o sea, ok, nosotros somos la iglesia, llevamos a Dios adentro, sabemos que es la estructura, ¿por qué ahora como personas, porque es como yo fui tantos años en la iglesia, o sea, hablando desde mi experiencia, no, claro. Y para mí es como, sé que yo no iría a una iglesia, decide de poder, ¿cómo se dice? La comunidad, o sea, entre hermanos, sí, o sea, me encanta. Pero así en una iglesia, en una estructura, no, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí es sentido de que, ponlo de esa manera, es como pagas tu pensión. Yeah. Pagas tu pensión, digamos, de comida y es como, ok, yo voy a recibir mi comida semanal, digamos, ¿no? Entonces ahí espero y estoy sentado, ¿me entiendes? O sea, sí. no tengo que hacer nada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces he estado como calentando, o sea, la banca, no haciendo, digamos, creciendo. ¿Por qué? Porque esa era la estructura de la iglesia. Es como sábado, domingo, ok, vas, digamos. Claro que te dicen, sí, tienes que orar, tienes que hacer, pero lo hacen. Es como, pucha, óramelo, dicen, ¿no? Y es como, ¿te das cuenta de que... Óramelo, sí. Sí, ¿no? O sea, escuchado, óramelo sí. y todo ¿Cuántas eso, veces? ¿no? O sea, ¿no? Y es como, ok, ¿por qué no ellos no, nosotros como persona no logramos crecer y estamos ahí sentados, ¿me entiendes? Y es como, ok, yo pago mi diezmo y es como... Y además el diezmo es otro tema también, digamos, ¿no? Porque el tema es como, ¿dónde van los diezmos? ¿Y para qué eran los diezmos, no? Sí, sabemos que era para las viudas, para los huérfanos, etcétera. Pero a veces es como para la iglesia, ¿ya? Y ahí es como otro tema, digamos, súper largo. Pero uno como líder ahí, o pastor, que les diga, digamos, o sea, a sus discípulos, feligreses, o sea, a los que están ahí sentados, es como, ok, que digan, ok, Juanito, Dios, Juanito, conózcanse. Si es que nos podemos reunir, pucha, qué sé yo, hablar de Dios, así que conozcan, ¿no? Y creo que es muy distinto a de que, ok, Dios me ha revelado esto. Te entiendo. Este es así. Y otra es como, ok, es así. Entonces no hay una comunión con Dios. No llega a ser lo que hay un intermediario, lo que hemos hablado digamos, anteriormente. Correcto. Y volviendo a la pregunta que me decías, o sea, ¿qué aconsejaría? Cuando tú estás en un ambiente así nocivo, voy a usar el término nocivo, hay que salir de ahí. Porque eso es tú como, digamos, por ejemplo, tal vez no sientas ese pastor así, pero el otro sí. Entonces, si él siente ya eso, es como, o sea, ya, salte, digamos. O sea, no. Mira, yo creo que hay revelación. O sea, creo mucho en la revelación, pero no creo que... Yo soy muy cuidadoso con eso. No recuerdo, digamos, a veces que le haya dicho a alguien, Dios me ha dicho, ¿no? Es como que tú seas mi esposa, ¿no? Pero imagínate, ¿no? Hay gente así, ¿no? Hay gente así que siente que tiene visiones y esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué haces cuando dudas? Y eso es algo que le digo a mi esposa.
A veces cuando hay cosas que escuchamos, vemos, mira qué milagro acá y todo, ¿no? ¿Qué haces cuando dudas? La palabra. Y si no aplica, no aplica, pues. ¿No? Porque pasa que las nuevas revelaciones y el abuso de la autoridad, es más, yo creo que el organigrama de la vida cristiana, Jesús lo ha acomodado, ¿sabes cómo? Nosotros ponemos al jefe de la empresa, a los administrativos, abajo a la gente, hasta llegar al cargo más bajo, ¿no? ¿Cómo ha hecho Jesús su organigrama? Él está abajo. Sus discípulos. Les dijo, el que sirve es el primero. Wow. Entonces se pone abajo y el día que les enseña eso se pone la toalla en el hombro y les lava los pies. Entonces inicia todo ese proceso de mostrar que las estructuras del mundo y de cómo procedemos en el mundo es diferente. Ninguna autoridad que obliga a las personas, que los lleve por un camino errado de las cosas que Jesús ha enseñado, es digna de seguir. Porque esas autoridades son como vemos en todos lados, gente que juzga sobre los demás, gente que se empodera de otros, de los más débiles, frágiles en la mente o en la fe, o vulnerables en sus emociones en algún momento, al punto que los quiebran. Los quiebran otra vez, ¿no? Entonces, pero no viene de Dios. O sea, lo que viene de Dios es el servicio. Los líderes, los pastores, los que anhelan liderazgo, lo que realmente deberían anhelar es servicio. Curiosamente, la palabra ministro, tenemos ministro de gobierno, significa eso, servidor. Y eso último, creo que... De ahí a que esté sirviendo es otra cosa, ¿no? Pero a veces pasa eso también en las iglesias, ¿no? A uno lo llaman el ministro, ¿no? Y confunden, no saben ni qué significa la palabra y ni saben lo que Jesús les decía, ¿no? Entonces, no es bueno estar en un lugar en el que no seas desafiado. Porque ¿qué sucede? A veces las congregaciones son light, en el sentido de que a veces el mensaje es para que tú te sientas bien y sientas bonito y sigas dando. Que luego tocamos, si quieres, el tema del diezmo, ¿no? Pero no era la intención. ¿Cuál era la intención de Dios? O sea, ¿cuál era la misión de Jesús cuando llegó? Y lo que encomendó es vayan y hagan discípulos, enseñándole las cosas que han aprendido. ¿Y qué es lo que han aprendido? Ponerse la toalla al hombro. A servir a los demás, a ayudar. Y cuando no hacemos esos roles, cuando no estamos dispuestos a que eso suceda y que la enseñanza de la palabra de Dios se expanda, no estamos cumpliendo uno de los propósitos elementales por los cuales está la iglesia. Porque la iglesia está para eso. Es un hospital también para enfermos. No todos son perfectos. Hay mucha gente que se siente muy dolida por gente que lo lastimó en la iglesia, pero pasa lo mismo. O sea, Jesús nunca lo echó hacia una patada en la barca Judas, ¿no? Lo tuvo hasta el final y lo amó hasta el final. Sí. Y ya las decisiones que él tomó, él las tomó, ¿no? Y pasa lo mismo con nosotros. No es culpa de la estructura, de la iglesia y todo, porque ya el Señor ya está acá. Entonces, realmente es que pues, nosotros necesitamos encontrar paz con el Señor y llegar a un nivel que es un nivel muy difícil, Jeremy. De amar a quienes nos dañan. Porque qué de bueno vamos a lograr en nuestra vida si amamos a los que nos aman. ¿No hacen eso también los incrédulos? Dicen, ¿no? Sí, totalmente. Ser discípulo de Jesús no es fácil. Porque hay gente que sí nos daña muchas veces. Y cuando nos dañan, pues lo primero que queremos hacer es levantar el puño. Entonces, pero curiosamente, esa es la diferencia en el cristianismo. O sea, Dios también se entregó por ellos, ¿no? Y esa es la diferencia del mensaje cristiano, porque todos los otros pensamientos que tú menciones tienen exigencias que hacer, en el sentido de que tienes que cumplir normas y leyes para alcanzar la iluminación o la salvación y cosas así, o sea, ¿no? En eso sí, digamos, o sea, también concuerdo, pero también, digamos, o sea, a nivel tanto, o sea, católico o cristiano, se han llegado a esas normas, digamos, ¿no? Es como iglesias, no sé, grandes o pueden ser chicas o no, pero es de que incluso de que no vayas a un día a oración
Y es como, no, o sea, ya te miran raro, digamos. Te atacan. O si no pones en el cheque, digamos, bueno, o sea, aquí en Estados Unidos tienes que poner tu cheque. Si no llegaba el cheque, ya era como, ya te bajaban. O sea, tenían una lista, como en el colegio, y es como, ahí te bajan, te bajan. Entonces van poniendo, digamos, o sea, no, así. Como dices, o sea, cada lugar, cada iglesia, cada paso puede tener sus cosas, digamos, ¿no? O sea, sus normas y que lo van haciendo, o sea, tergiversando, yo creo, el mensaje de Dios. Sí, y qué debe hacer uno es indagar en la Escritura, ¿no? Uh-huh. En otras palabras dice escudriñar, y la palabra más en el Antiguo Testamento es rumiar. Rumiar. Y tú sabes, ¿no? Que las vacas tienen más de un estómago, ¿no? No. Entonces, pasar de un estómago al otro, ¿no? Rumiar la Escritura es como, a ver, pero realmente, ¿qué es esto? ¿No? O sea, ¿por qué está aquí, no? Y si el filósofo, ¿no? O el agnóstico se acerca de alguna manera hacia la Escritura, yo creo que va a encontrar las respuestas que está buscando, ¿no? Porque está llena de sabiduría, ¿no? Está tan llena de sabiduría y de principios para la vida que uno no puede... Nuestra cultura misma, ¿no? No ha iniciado, por ejemplo, con cualquier pensamiento, ¿no? Prácticamente desde la cultura griega y pues ya la época del cristianismo y los filósofos se entrechocan así. Y luego la llegada de Constantino y que el cristianismo se esparce. O sea, hay todo un... Aquí en Bolivia algunos dicen un chenco de cosas, ¿no? Entonces, entre toda esa maraña de historia y de situaciones, tú ves a personas tratando de encontrar, digamos, la mejor manera, o encontrar la deidad, o ver cómo hacer las cosas bien, etcétera, ¿no? Y yo creo que ahorita seguimos con esa búsqueda. O sea, no hay un lugar perfecto, estoy totalmente seguro. Como no hay una iglesia perfecta. Le llamamos iglesia a la iglesia de tantos, la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, la iglesia de aquí, la iglesia que tienen tantas denominaciones, ¿no? Pero para mí es importante recordar, cuando el Señor venga, no va a agarrar a la iglesia tantos y ya llamar a ese lugar. Va a agarrar a todos aquellos que en su corazón se han entregado a Él, ¿no? Y que han creído en Él, y pues lo que dice la Escritura, ¿no? No tiene que ver con denominaciones, no tiene que ver con estructuras, no tiene que ver con eso. Pero sí tiene que ver todavía con comunidad, porque la iglesia se sigue llamando el cuerpo. Entonces, ¿qué es el cuerpo? Es la comunidad. El cuerpo de Cristo son las manos, son los pies, y cuando tú dices tiene que haber cosas más buenas en el mundo, son los que le siguen también que tienen que hacer esa labor del Señor, de brindar una mano, ¿no? Y exacto, es como dices, o sea, los que le siguen. Sí, y bueno, esto se me venía, digamos, o sea, en lo que me pasó, digamos, en cuanto a, claro, cuando me salí de la, voy a decir institución, para mí es como una institución, la iglesia, estructura, o sea, la de 4 paredes, ¿no? Claro, cuando conocí a mi novia, cuando me hablaba, papá, yo la escuchaba, y dice, qué interesante, o sea, escuchaba la palabra cuando ella hablaba. Dice, pero diferencia era como ella lo aplicaba. Y para mí era como, tú sabes, en la palabra dice, sed santos porque yo soy santo. Yo soy santo, ¿no? Y es como, y hay varias cosas que lo repetimos y no lo aplicamos, digamos. Es como solo porque lo memorizamos, ¿no? Y era como ver a alguien que sí lo estaba aplicando y dije, interesante. Y claro, ella me decía, muchas veces las personas dicen, no lo hacen, ¿no? Y para mí era como, pucha, o sea, yo quiero aplicarla diario. O sea, diario es como, ok, hecho, ¿por qué estoy diciendo mal? El Espíritu Santo te dice, ok, estás haciendo mal. O sea, él te guía, es tu maestro, ¿no? Y es como, ok, te enseña y todo eso. Obviamente, eso lo puedes aprender, como dices, en comunidad, charlando en tu casa, ¿no? O sea, es que el punto... Ahorita, por ejemplo, en una conversación de este tipo, donde están 2 o más reunidos, dice, ahí estoy. Correcto. Es iglesia. Correcto. Para mí es de acuerdo a eso, digamos. ¿Por qué dicen que China es la iglesia más grande? O sea, no es una estructura, o sea, son casas donde se reúnen, digamos, ¿no? Y entonces, el punto es que a veces, voy a varios puntos y me olvido a qué quería llegar. Me pasa. Pero
Es como, a ver, es que los discípulos o los que van a la iglesia, para que den ese paso, es como lo tienen, o sea, tienen que vivir a Dios, o sea, en su diario vivir, o sea, en lo que están haciendo, practicarlo. Es como, ok, no mientas. Como, ok, no solo porque voy a la iglesia voy a pedir perdón, Dios me va a perdonar de lo que voy a hacer lunes a viernes. Y eso, claro, normalmente puedes decir, con todo lo que hace eso. No, o sea, el cristiano igual hace eso. Baja el domingo, ay, Señor, perdóname por todo lo que he hecho. Llega el lunes y otra vez está como, al taxista, qué miércoles, o sea, pasa. Pero ahí es donde, claro, uno tiene que poner en práctica y para no, o sea, depender ya sea del pastor y del líder, creo que es como, si estás como líder o como pastor, guiar a los que están, o sea, si está gente detrás de ti para que realmente ellos maduren de esa manera. Pero ¿cómo lo haces si ellos están dependientes, o sea, de ti? ¿Qué les vas a decir? Porque están acostumbrados a recibir. Y estamos acostumbrados a recibir, ¿no? Entonces, Sí, te entiendo. Creo que es como líder o como pastor, ¿qué haces para que ellos reaccionen y pregunten, o sea, te pregunten como pastores, como, a ver, ¿por qué diezmamos? O sea, ¿por qué? ¿Dónde se va el dinero? O sea, claro. Que no se pregunte y diga, ok, amén a todo. Sí. ¿No? Entonces, no sé si se No, entiende. te capto. Y prácticamente, o sea, quizás aquí alguien que te escucha que esté pensando dedicarse al servicio, a hacer pastorado y todo. Y para que no sepa, yo estudio teología y para tener más conocimiento, pero realmente en la práctica de pastor que he tenido en los años, he aprendido que, bueno, en primer lugar, la teología y el pastorado no es para lucrar, porque si hay personas que sirven al Señor y están generando ingresos de esa iglesia o de todo eso y son ricos y tienen su Ferrari y todo. Te dije la vez pasada, ¿no? Yo no conozco eso aquí en Bolivia, tal vez he escuchado, pero sí es como una historia más de afuera, ¿no? De Centroamérica, de otros Estados Unidos. Pero acá a nivel Bolivia hay, pero en escala chiquita, digamos, no como allá que tienen sus jets y claro, pero hay en escala chiquita, sí hay. Debe haber a escala chiquita. Pasa que cuando estas personas están asumiendo, por ejemplo, un rol de servicio o de discipulado, de pastorado, tienen que entender que pueden recibir mucho o no pueden recibir nada. Y eso de parte del Señor, ¿no? En el sentido de que, mira, el recibir ofrendas y todo eso, el caso de Pablo es bien interesante, porque la iglesia de Filipenses, por ejemplo, soportaban la labor que hacía Pablo, ¿no? Para que él vaya y evangelice, ¿no? Y siga compartiendo las buenas noticias. Y es interesante porque Pablo dice como ellos se hacen parte de esa misión, ¿me entiendes? Cuando nosotros damos o ofrendamos. Es como cuando, o sea, en lo religioso, Jeremy, suena más horrible. O sea, suena, ay, no, qué feo, ¿no? Pero suena diferente cuando tú escuchas, hay un chico que está rescatando perros de la calle. Claro. Y le estamos entregando dinero para que haga esa labor. Correcto. ¿Cómo sentimos? Claro, es como, wow, o sea... qué lindo. Sí, totalmente. ¿No? Es diferente. Entonces, pasa que no escuchas, pues, de chicos que rescaten perros, que sean ricos y tengan un Ferrari, ¿no? Entonces, por esa misma razón, quizás genera esa susceptibilidad. Porque claro. Es lo mismo que la política, ¿no? Seguramente hay políticos buenos. Silencio. Seguro. ¿No? Pero pasa lo mismo en toda profesión. Lo mismo dicen los abogados, ¿no? Sí. Árbol torcido nunca se endereza, ¿no? Sí. Entonces, ¿y has escuchado lo mismo de los médicos? Que lucran con la salud. Sí, totalmente. Los mecánicos. Totalmente. Entonces, o sea, va por lo mismo, ¿no? Podemos llegar a aplicar todo esto, pero el problema no es que lo apliques a una labor en particular. Es a la persona. Las personas somos falibles y tenemos que tener cuidado, ¿no? En las iglesias mucho más. O sea, si hay una persona que... Las finanzas de las iglesias tienen que ser abiertas. ¿En qué sentido? En que si un miembro va a la iglesia y dice, me gustaría ver qué hacen con las finanzas, puede acercarse y pedir y revisar.
tener la paz de todo eso, ¿no? Según el tema del diezmo, por ejemplo, el diezmo es una ley, algunos pastores se van a enojar tal vez, antiguo pacto, no es nuevo pacto, no es algo que se tiene que seguir practicando. El nuevo pacto en el Nuevo Testamento ya el Señor enseña cada uno de como propuso en su corazón. Y a veces hay gente que da más de lo que del diezmo, ¿no? Sí. ¿Para qué? Nuevamente. ¿Para enriquecer a alguien? No, para fortalecer una comunidad que va a hacer ¿qué? Esparcir la misión. Exactamente. Y de hacer discípulos a otros lugares. Yo tengo un grupo de discípulos junto con Bani. Estamos con un grupo de jóvenes bien bonito. Nos reunimos cada miércoles. Una de las cosas que trato de generar en ellos es la no dependencia. Super. Al punto de que suelo usar palabras como esta. Si escuchan algo raro que estoy diciendo, pregúntenme o vuelvan a revisarlo en un pasaje. Si notan que me he equivocado en algo, ¿no? Por otro lado, ustedes tienen que hacer parte de lo que yo estoy haciendo, pasar tiempo juntos, estudiar la palabra y compartir lo mismo con otras personas. No quiero estar con ustedes más de 2 años, les dije. Algunos se han de sentir mal, pero no quieres no podemos seguir siendo amigos, ¿no? Pero claro, no en este espacio en el que tienes la oportunidad de preguntar, de aprovechar, de estudiar junto conmigo, ¿no? Y que podamos compartir. Y mi esposa está aquí presentada, es testigo de lo que te estoy diciendo. Es verdad. Entonces, esa labor, por ejemplo, del discipulado es una visión, no te voy a decir personal, te voy a decir es una visión bíblica. Vayan y hagan, y formen, y sigan, y que la obra se siga expandiendo. No dice, vayan y abran grandes templos. Totalmente. O sea, no se trata de levantar estructuras, otra vez, ¿no? El levantar estructuras no es un concepto bíblico. El concepto bíblico es sanar a las personas, rescatar al caído. O sea, la labor que hizo Jesús. Yo estoy aquí, dice, ¿no? Para eso. Entonces, y ¿sabes qué? A veces el dolor causado en muchas personas está en que se sufre por algunas malas interpretaciones. Yo, ¿sabes qué? Trato de ver, incluso con misericordia, en eso, porque digo, Señor, tal vez yo estoy leyendo mal o me he equivocado en algo y reviso, pero trato de ser así también con los demás, porque sé que en iglesias hay pastores o hay personas o puede haber líderes que están haciendo las cosas mal, sinceramente. ¿Me dejo entender? O sea, con consentimiento, o sea, ellos... Claro, o sea, ellos piensan que están haciendo bien, pero todavía no han llegado quizás a conocer o no han tenido la oportunidad de estudiar bien algo en específico y entender, esto estaba haciendo mal. Porque a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado el punto en el que voy descubriendo y digo, mira, esto debería haber hecho. ¿Por qué estoy reaccionando así? Por ejemplo, lo que te dije, vence el mal, o sea, algo que enseña la Biblia, vence el mal con el bien. ¿Qué haces cuando alguien te responde mal? Te cuento una historia bien cortita. Estaba en el auto, saliendo de mi casa ahí por Tiquipaya, me parqueo en la puerta del garaje del bicicletero, porque quería dejar la bicicleta ahí. Y al lado había una pensión de comida. Me bajo a comer a la pensión y me quedo ahí esperando al bicicletero. Llega el bicicletero y a la mierda. No, empiezo a maldecir de todo, ¿no? Se escuchó 2 cuadras, 2 gritos, ¿no? Estaba enojado. Y yo salgo y muevo el auto, ¿no? ¿Por qué te paras en mi garaje y todo, no? Voy, estaciono al frente, cierro el auto. Entro donde el bicicletero. Como un bat. El amor de Dios. No me tiro. Y le pongo la mano al hombro y le digo, perdón, estaba esperando que llegues, traje mi bicicleta. Iba a levantar el auto, no te preocupes, le digo, ¿no? Pero perdón si te molestó. ¿Qué querías responderle? ¿No? Pero ¿qué pasa? Es que mi mente estaba, eso que te estoy diciendo, vence el mal con el bien, vence el mal con el bien. ¿Sabes qué pasa ahora? El bicicletero es mi amigo. Como soy medio blanquito, ¡Choco! Me grita a veces, ¿no? De la esquina. ¡Ay, Choco! ¿No? Pero imagínate que le hubiera gritado, me hubiera peleado, le hubiera pateado. Tuviera un enemigo en el barrio. ¿Me entiendes? Tengo un amigo en el barrio. Más bien, te hubiera pinchado las llantas. ¿No ves? Entonces, ¿sabes? Esto no tiene que aplicarse solo con la gente que nos hace mal directamente, ¿no? Sino también indirectamente. Cuando hablo de las iglesias, hablo de eso también.
Tenemos que tener amor también para con la gente que a veces puede estar sinceramente equivocada. ¿Y qué hay, digamos, de las personas que tratan de decirles? Porque les dice, o sea, puedes decirle con amor, o sea, con el amor de Dios, Claro. les dice algo Y no lo reciben. Y no lo reciben. Y es como, no, yo estoy en lo correcto. Y se cierra. En otras palabras, dice, sacude tus sandalias, ¿no? Y sal de ahí. Pero en el caso de, o sea, ya son casos diferentes. O sea, hay casos para tratar dentro de una iglesia normal, dentro de la congregación, dentro de la comunidad, y hay otros casos como para hacia afuera, ¿no? Entonces, pero hace poquito estaba hablando con una persona, porque había un conflicto en la ciudad de Santa Cruz, de unas amistades, ¿no? Y había un conflicto entre hermanos, ¿no? Y tengo un amigo que es pues fuerte de carácter para hablar, para decir las cosas, ¿no? Y le digo, oye, ¿puedes decir lo mismo 9 decibeles abajo? Ya. No, ¿me entiendes? ¿No? Sí, Tú que sabes de sonido. Puedes decirme lo mismo 9 decibeles abajo y usan otras palabras. Hay formas en las que la gente nos puede escuchar. Estoy muy convencido de eso. Pero cuando uno no tiene, por ejemplo, ni amistad, ni empatía, ni nada, o sea, si tú hablas con una persona que no es tu amigo, por ejemplo, nosotros somos amigos, si nos decimos algo, podemos recibirlo. Nos podría doler tal vez algo que nos digamos, pero ¿por qué me dijo eso, no? Entonces, ¿tú crees que una persona que no tiene una buena relación contigo no es tu amigo primero, tal vez es solamente un instructor, no sabe mucho de ti y de repente lo único que sabe es que hablas mal de él y le dices algo directamente de frente, ¿no? O sea, tú crees que él va a considerar lo que estás diciendo, ¿no? Pero al mismo tiempo tú dirías, pero a mí qué me importa lo que haga Dios de su vida, ¿no? Pero la verdad es de que cuando tú dices que estás preocupado por eso y le quieres decir, tienes que pensar en las motivaciones que te llevan a hablar con esa persona. ¿Quiero ayudarle o quiero sentirme bien? O sea, que sepa mi verdad o algo así. Que sepa mi verdad, porque muchas veces le decimos a la gente nuestra verdad para sentirnos mejor o demostrar o destacar que nosotros tenemos razón. Totalmente. Entonces, y eso no solamente se aplica dentro de la iglesia, se aplica en general, en todo el mundo, ¿no? Y uno pensaría que, pues, en la iglesia debería ser más espiritual para escucharme, ¿no? No siempre sucede, ¿no? Entonces, porque todos vivimos en la misma carne, o sea, tenemos esa misma tendencia de pecado, de orgullo y de todo, ¿no? Totalmente. Pero simplemente hay un grado quizás de madurez que la persona puede tener para recibir ciertas cosas, así como de madurez de la persona que le va a decir las cosas, ¿no? Y es mucho más probable que si los dos están en la misma línea conectada hacia el cielo, se sane la cosa, ¿no? Eso sí, es interesante. Y es como, creo que es como, tienen que tener un nivel también es que es como, no solo en la iglesia, como dices, es también en el nivel político y todo, y están en niveles altos y nadie los puede tocar. O sea, no solo en el nivel político, sino que, o sea, religioso. Sí, sí. Y es como, o sea, a mí no me dicen nada. Sí. Y es fuerte, ¿no? Porque desde mi experiencia con diferentes, ya sea pastores, líderes, o conociendo igual allá en Miami, uno bien fuerte, digamos, a renombre, donde, claro, el tipo cayó y todo eso. Y decía, tienen que apoyarme a mí, yo soy su papá. Decía. Y era como, wow. O sea, wow. Es como, sí, he robado y me tienen que apoyar, pero soy su papá. Y así es como, puta, no mames. Claro, ese es nivel delincuencia, ¿no? Sí, pero ese nivel alto, pero aquí en Bolivia hay. Y es como, te vas a pensar y dices, o sea, ¿dónde cambió su switch? Digamos, o sea, de servir, digamos, ¿no? Claro. O sea, llega a un nivel de poder de que tal es como nadie, esa persona no puede ser tocada, digamos, o sea, nadie puede hablar mal de él porque él está conectado con Dios, digamos, no está en los lugares celestiales y sí, nosotros somos los peones, digamos, ¿no? Entonces... Usualmente eso se da en las empresas. Iglesias, empresas. ¿No? Bueno, tal vez instituciones. Instituciones, empresas, ¿no? Y que me pasó a una, mira, te doy un ejemplo. Fui a un lugar que decía Jesús es el Señor y demás, ¿no? Y sin ofender a nadie, porque yo sé que muchos quizás van ahí, ¿no? Pero
me pusieron una piedra en la mano al entrar. Yo pensé que era una iglesia normal donde iban a estudiar la palabra. Me ponen una piedra en la mano y le digo, ¿para qué es la piedra? Para el Goliat, me dice, ¿no? Y me fijo en la pared, en el fondo había un Goliat de 3 metros, como pintado, ¿no? Y agarro la piedra y le miro y me mira sonriendo. Me dice, la primera es gratis, me dice, ¿no? ¿Con qué? Si no le das. No. Entonces, No mira, hay una tergiversación de la verdad y de la escritura y todo que la gente no entiende o no conoce. Y es fácil manipular la fe de otros. Es muy sencillo manipular la fe de otros cuando no tienen conocimiento. Si te das cuenta, ¿no? O sea, amar a Dios con la mente. Prácticamente sería un pecado también ir cayendo en esas cosas. En cierta manera, ¿me entiendes, no? Sí, sí, sí. Y es porque, hijo, no te dedicaste a escudriñar o a conocerme, ¿no? Entonces, cuando llega ese punto, es más sencillo ser manipulados. En cualquier situación, ¿no? Usualmente somos manipulados en las situaciones en las que nos encontramos más débiles, ¿no? Y te vas a dar cuenta que la debilidad mayormente es mental. O sea, es una debilidad mental donde estamos con una necesidad y las emociones se afloran y pues ya no queremos pensar mucho y recibimos lo que venga. Sí, sí, totalmente. Así que, no, mira, y esto ha habido y va a seguir habiendo. Yo creo que hay iglesias que sí se pueden o congregaciones, porque las iglesias son las comunidades de creyentes, o congregaciones o estos lugares que pueden mejorar, que pueden cambiar, que pueden... Sí hay un cambio también en el liderazgo. Sí hay una renovación en la mente también del liderazgo, ¿no? Y puede suceder, sí. ¿Por qué no? Súper. Y no, me encanta como lo has dicho. Eso es muy cierto. Creo que, bueno, sería un mensaje que puedes decir a las personas que van a escuchar esto de qué pueden, o sea, ellos tomar. O sea, qué podrían hacer, qué medidas podrían hacer para que ellos puedan crecer, o sea, personalmente. Y, bueno, que haya también un cambio en estas instituciones, ¿no? Perdón, sí. Estas estructuras. Estructuras. Sí, al principio no... Por ejemplo, leer la escritura no es sencillo porque tienes mucha historia. El Antiguo Testamento, para darles parámetros muy rápidos, el Antiguo Testamento está escrito en una cultura, ¿no? Del pueblo de Israel, la historia de Israel, desde donde Dios llama a Israel y todo eso, ¿no? Y Dios quiere hacer un pueblo que bendiga a las naciones. ¿Y qué hacen ellos? Se vuelven un pueblo cerrado, ¿no? Y hacen lo opuesto, ¿no? En vez de para hacer bendición, ¿no? El pacto de Abraham es eso, ¿no? O sea, te bendeciré para que bendijeras a los demás, ¿no? Entonces, el Antiguo Testamento es eso, está escrito en un pacto tradicional con el pueblo de Israel, el pueblo judío. En el Nuevo Testamento, la llegada de Jesús está contada en 4 versiones, ¿no? En Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero estas 4 versiones son la misma. O sea, las personas cuando lean las 4 van a darse cuenta que están leyendo como la misma historia, pero con diferentes puntos de vista, ¿no? A mí me gusta decirle a la gente que es como un accidente, ¿no? Se chocan unos autos y de repente tú estás viendo de un lado y yo estoy viendo del otro, ¿no? Tú ves de un lado y dices, no, se chocaron porque la señora que conducía no estaba mirando, ¿no? Pero yo estoy al otro lado, ¿no? Y te digo, no, pero la otra persona también no estaba mirando tampoco, ¿no? Entonces es culpa de ambos. Entonces cuando tenemos más perspectivas, tenemos un entendimiento mejor. Sí, cuando una persona quiere iniciar a conocer un poquito a Dios, yo les aconsejo, lean el libro de Juan, porque Juan era como el discípulo amado, ¿no? Le llama la escritura, y era un discípulo al cual tiene una forma muy interesante de escribir la historia de Jesús. Entonces van a empezar a conocer esa historia de Jesús. Luego pueden leer el libro de Hechos. El libro de Hechos ya es la historia de la iglesia, que sucede luego de que Jesús vuelve al cielo, ¿no? Y va por esa parte, ¿no? Y lo demás son cartas también, las cartas de Pablo, ¿no? Las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, ¿no? Escritas a las iglesias. Entonces ya cuando uno va leyendo las cartas se da cuenta de cómo es el movimiento de la iglesia.
Y no son cartas como de normas estrictas puestas, ¿no? Sino son de cómo se están aplicando los principios que Jesús enseñó dentro de la comunidad. No. Así que eso les animaría a leer, y pues las personas o las instituciones que están pues viviendo así, ¿no? Como lucrando de la fe, pues arrepiéntanse, no queda otra. Porque no era el plan del Señor. El plan del Señor es que vayamos y hagamos discípulos. Súper. Sí. Gracias, Arielito. No, de nada. Este es como el primero de los temas, que va a haber muchos más. Sí. Súper. Un gusto. Un gusto hablar contigo, primo.